se me olvidó poner en ceros el cronómetro, así que les voy a pedir que me avisen cuando sea tiempo. Antes de comenzar, ya se sentaron. Bueno, vamos a orar para entregar el servicio al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor. Gracias porque a ti te ha placido que hoy estemos aquí reunidos, Señor. Sabemos que tú eres el pastor y que cuando tú hablas, tus ovejas reconocen tu voz, Señor. Nosotros lo hemos reconocido y hemos sabido que tú eres nuestro pastor, que estás en este lugar y que tú tienes palabras de vida eterna y de bendición para nosotros, Señor, que nosotros lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón. Por eso lo abrimos, Señor, y te recibimos como lo que eres, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Creador y sustentador del universo, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, porque tú en tu corazón decidiste que nosotros seríamos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden sentarse. Luego los pastores tenemos la costumbre de tener a la gente mucho tiempo de pie, ¿verdad? Como nosotros estamos todo el tiempo de pie aquí, pues nos parece algo normal. Pero bueno, vamos hace rato que estaba hablando Tania, pues la verdad, uno piensa muchas veces, Señor, ¿por qué me das una palabra tan aparentemente tan sencilla? ¿Por qué? Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, los pastores siempre estamos esperando esa mega prédica así que arrastre con multitudes y que mueva corazones, y ver el resultado de esa prédica como si fuera así algo que pudiera ser en el momento, un avivamiento así de momento. Y a veces el Señor, como decía Tania, tiene los planes para nosotros, es cierto, Él ya los tiene, pero esos planes muchas veces nosotros somos los que no podemos verlos. Y a veces a nosotros nos parece que avanzamos lento, pero para el Señor todo está en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y esa prédica que a veces esperamos, pues nosotros de repente cuando terminamos un servicio como pastor o como predicador, tú dices, híjole, hubiera dicho esto, hubiera hablado de aquello, pero bueno, quien dirige es el Señor. Y quien presta la boca somos nosotros. Así que lo que hablamos no es de nuestro corazón, no es de nuestra carne, es de parte del Señor. Entonces, hace rato que estaba hablando Tania, precisamente el Señor me decía ayer, y yo estaba inquiriendo acerca de esto, de cómo reaccionamos nosotros ante el llamado del Señor. Y esa manera en que nosotros decidimos, porque es una decisión a veces que tenemos que tomar en el momento, a veces no lo entendemos, pero sí es necesario que nosotros tomemos esa decisión. Su servidor, por ejemplo, cuando a mí me tocó conocer del Señor, pues aunque yo digamos, tuve que tomar la decisión de seguirle, pues realmente en ese momento y después me di cuenta que no era yo. O sea, simplemente el Espíritu Santo me dijo, ya es tiempo, hazlo. Yo no lo entendía, pero con el tiempo y conforme vas conociendo del Señor lo vas entendiendo. Y bueno, sabemos que este es un servicio inicial, es una inauguración de este lugar para el Señor. Y no puedo dejar de mencionar que en el libro de los Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, habla acerca precisamente de cuando se inauguró el templo de Salomón. Y esto es bien importante porque todos sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, y que después de Saúl el Señor escogió a David como sucesor de él. David sería el segundo rey. Pero cuando David fue ya investido como rey de Israel, hizo muchas cosas, organizó,
todos los pueblos que formaban el pueblo de Israel, Él los agrupó, los unió en una sola nación, pero había algo en su corazón que Él quiso hacer y Dios no se lo permitió en ese momento. Él quiso construir un templo para Dios y el Señor le dijo: momento, tú no lo vas a hacer, a ti no te corresponde. ¿De qué nos habla de esto? De lo que decía Tania. Dios ya tiene los planes para cada quien. Y dentro de los planes de Dios no estaba el que Él levantara el templo del Señor. Él lo anhelaba con todo su corazón, porque sabemos que David era un adorador genuino, un adorador en espíritu y en verdad del Señor. De manera que su corazón anhelaba aquello, pero esa tarea el Señor había decidido que no le iba a tocar hacerla a él. Y David, así como lo hizo durante toda su vida, respetando los tiempos para llegar a ocupar el reinado de Israel, sin atacar, sin levantar su mano contra Saúl, a pesar de haber sido perseguido durante muchos años por él, David supo que su tiempo no había llegado todavía y supo esperar. Y cuando el Señor le dijo: a ti no te toca, igualmente lo aceptó y dijo: está bien, Señor, el rey, el soberano, eres tú. De manera que él respetó y acató la voluntad del Señor. Cuando Salomón edifica el templo, en el día de la dedicación de ese lugar, nos dice la Escritura que entraron los sacerdotes, llevaron el arca, trasladaron todos los muebles del templo, los pusieron en el lugar donde debía poner, pero dice que en el 8:10, en el capítulo 8, versículo 10, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Fíjate bien qué tremendo y qué impresionante. Salomón, su gente, los sacerdotes de aquella época, en sus personas humanas, hicieron lo que tenían que hacer: levantar el templo, arreglarlo, acomodar los muebles, llevar el arca de la alianza al lugar donde iba a estar, pero hasta allí. O sea, eso era lo que a ellos les correspondía como seres humanos. Una vez que hubieron terminado su trabajo, dice aquí que ellos salieron del santuario y entonces ¿quién entró? La presencia de Dios entró al santuario. Y no únicamente entró como cualquier cosa, dice que la llenó de tal manera que para los sacerdotes fue imposible ministrar. ¿Por qué? Porque quien estaba llenando en ese momento el lugar era Dios mismo. Todo el poder y toda la autoridad del universo presente en ese momento en un edificio que fue levantado con ese fin. Y entonces cuando vemos esto, decimos: bueno, entonces Dios sí puede habitar en un templo. Bueno, habitar como tal, no, porque más adelante en el versículo 27, Salomón dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón entendía que la sola presencia de Dios podía llenar el lugar, porque lo vio, lo vivió, lo constató. Pero también estaba consciente de que Dios no puede ser encerrado en cuatro paredes. ¿Por qué? Tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que la habitación permanente de Dios está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Cierto, nosotros como personas venimos a este lugar, lo arreglamos, lo dejamos bonito, de acuerdo a nuestra
idea y a lo que nosotros podíamos hacer, pero hasta allí llega nuestro trabajo. Por muy hermoso que sea este lugar, por muy lleno de luz o con mucho equipo que tú puedas ver o poner en un momento dado aquí, lo importante de este sitio es que la presencia de Dios se manifieste de manera real y poderosa. Porque solamente de esa manera es como mucha gente va a poder convencerse de que el poder de Dios está en este lugar. Y no está nada más en el edificio en sí. Está cuando tú vienes, cuando tú cruzas esa puerta con un corazón humillado y dispuesto a conocerle y a escucharle. Entonces, cuando hablamos de cómo reaccionamos ante ese llamado y ante eso que Dios nos habla, pues es importante porque ciertamente dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo te puedo decir que en esta ocasión y en otras ocasiones anteriores, donde en la casa donde estábamos antes y hacíamos los servicios, tu servidor y mi esposa salimos a las calles muchas veces a invitar a la gente. Muchas veces hablas con ellos, les hablas acerca del Señor así brevemente, porque pues también muchas veces no tienes el tiempo de hacerlo, de ministrar profundamente, pero les hablas acerca de lo que Dios puede hacer por ellos, de lo que Dios tiene para ellos, esos planes hermosos que Dios tiene para ellos, pero la gente no se atreve a dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos han metido en un ambiente religioso donde el miedo, las costumbres, las tradiciones, las personas nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Es que están allá en la puerta asomándose. Perdón. Perdón, es que hay gente que pasa y se asoma y dicen, ¿qué están haciendo acá? Bueno, pues estamos adorando al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una serie de prejuicios y de conceptos ya metidos en nuestra cabeza que a veces nos impiden dar ese primer paso. Y en la mañana que veníamos para acá temprano, yo venía pensando, el Señor me venía hablando, y muchas veces cuando hablamos con la gente nos pide, ore por mí para que me vaya mejor, ore por mí para que mi matrimonio se arregle, ore por mí para que mi situación económica ya se componga, ore por mí para que yo deje de tener tantos problemas y me alcance y pueda hacer las cosas bien. Y el Señor me venía diciendo, o al menos haciéndome meditar en esto, y yo pensaba, pues es que en verdad no quisiera orar por ti. Y te voy a decir por qué. Porque precisamente en esto venía pensando y me dice mi esposa, oye, ¿será que tú y yo llegamos a los pies del Señor en una situación tan tremendamente devastadora, sin esperanza, sin familia, sin dinero, sin trabajos, sin nadie que estuviera a nuestro lado? Y quizás en esa condición de nuestro corazón es por eso que nosotros respondimos tan rápidamente. Y no se lo dije a ella porque dije, también me estás confirmando la prédica. Entonces, yo sí lo pensé y dije, pues quizás sí. Porque si un servidor hubiera escuchado del Señor cuando tenía los negocios que daban mucho dinero, cuando me iba muy bien, cuando estaba 20 años más joven, cuando el mundo aparentemente yo me lo podía comer a mordidas. Y como dicen un dicho por allí, el mar se me hace poco para hacer un buche de agua. Con esa mentalidad y con esa manera de sentir en mi corazón, yo creo, y bueno, no creo, estoy seguro que nunca hubiera respondido al llamado del Señor.
porque en ese momento tú te sientes suficiente. El problema es que cuando estás entrando en problemas, todavía te sientes suficiente y todavía crees que tú lo puedes resolver, porque has estudiado, eres trabajador, estás joven, estás fuerte, sabes hacer muchas cosas. Yo a veces me sorprendo de las cosas que hago, que ni sabía que las sabía hacer. Pero cuando estás tú en esa situación, tú crees todavía que puedes resolver aquello o el problema en el que te has metido. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente se nos va la vida tratando de resolver cosas que no vamos a poder resolver. Pero nuestra necedad en la carne nos hace pensar que sí podemos resolverla. Es cuestión nada más de un poquitito más. Si a mí me hubieran hablado en ese tiempo, yo el domingo no hubiera tenido tiempo para venir. Como seguramente muchos de nosotros lo hicimos en su momento. Ay, este domingo tengo mucho trabajo. No, hoy no voy a la iglesia. No, tengo flojera. Anoche me desvelé. Pues tengo cosas más importantes que hacer. Necesito trabajar algo que no me quedó porque ya necesito que esto me produzca y me dé. Y ponemos cosas que para nosotros son más importantes porque creemos que buscar de Dios es en otro momento. Entonces, cuando me dicen, ore por mí para que mi situación mejore, yo a veces quisiera orar para que su situación empeorara. Y no es que sea mala persona, pero yo digo, es que Señor, si en verdad esta persona estuviera tan quebrantada, tocando fondo, donde ya no hubiera más a dónde ir, necesariamente, igual que nosotros lo hicimos, tendría que voltear hacia arriba y buscarte a ti, porque para abajo ya no hay más. Entonces, a veces dice uno, ¿será de veras bueno que sus cosas se arreglen ahora? Porque también eso nos pasa. Horas, su situación se arregla y ¿qué crees? Ahora les va tan bien que no tienen tiempo de venir. Están tan ocupados que no tienen tiempo de venir a buscar del Señor. Pero cuando estaban en problemas sí tenían tiempo. ¿Estás de acuerdo? No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me ha pasado. Entonces, muchas veces cuando esto sucede, tú dices, bueno, ¿cómo tenemos entonces nosotros que hacer para que la gente realmente busque de Dios? Y a veces como pastores o como ministros, esto se nos complica un poco porque invariablemente la carne siempre brinca por allí y uno tiene ideas y uno tiene planes y uno tiene proyectos. Pero cuando tú aprendes a descansar esos planes, esos proyectos en la voluntad de Dios, te das cuenta que el tiempo puede parecer que pasa, y sí pasa, pero en realidad ese tiempo que pasa, después te das cuenta que era necesario que pasara, que era necesario que sucedieran aún más cosas para que cuando dijera el Señor, este es el momento, su voluntad se cumpliera total y cabalmente. Y entonces me puso el Señor, ya hemos hablado muchas veces acerca de esto, y es una parábola que tú conoces muy bien, la parábola del hijo pródigo. Y esa se encuentra en Lucas 15 a partir del versículo 11. En lo que tú lo buscas, voy a parafrasear para no leerla toda, porque si no aquí nos duramos mucho tiempo. Y habla acerca de un hijo que se acerca a su padre y le dice que le dé su parte de la herencia. Que él quiere su parte de la herencia, no se quiere esperar a que el padre muera. ¿Sabes qué, papá? Tú tienes mucho dinero, me toca una parte de ese dinero, quiero que me la des. Y el padre se la da. Y dice entonces que el hijo se va con toda la fortuna que le dio el padre y empieza a malgastarla. Empieza a malgastarla, empieza a caer en vicios. Pues en aquellos tiempos no se hablaba de drogas, pero tú sabes que hoy en día la oferta de vicios está a la orden del día.
alcohol, drogas, juego, pornografía, no sé, gastar, cualquier cosa que te pueda mantener ocupado en todo menos en las cosas correctas. Y dice que se fue poco a poco gastando en la fortuna. Y seguramente este muchacho tenía muchos amigos y los amigos estaban todos alrededor de él. Porque sabemos que cuando tú traes dinero y tú eres el que paga, eres amigo de todos. Y todos te conocen, todos te saludan en la calle. Pero dice también que él fue gastando esta fortuna hasta quedar en la miseria. Y una vez que estuvo en la miseria, tuvo que empezar a trabajar, fíjense, cosa que yo creo que nunca había hecho, tuvo que empezar a trabajar. Pero no solamente trabajar como cualquier persona, sino que llega al punto de trabajar alimentando cerdos. Y si tú no lo sabes, para los judíos el cerdo es un animal inmundo, un animal que no pueden tocar ni estar cerca de ellos. Ahora imagínate apacentar cerdos, o sea, apacentarlos no nada más es darles de comer, o sea, es limpiarlos, bañarlos, cuidarlos, limpiar su suciedad, o sea, todo lo peor lo tuvo que hacer él porque ya no tenía dinero y necesitaba dinero para comer. Pero llega al punto de desear comerse la comida de los cerdos. Y esto tú lo ves en la palabra y dices, bueno, pero pues ¿qué puede? Pues total, es comida, ¿no? No, o sea, fíjate bien en lo que esto representa. Llegar a hacer lo que tú jamás pensaste que ibas a hacer. A veces necesitamos estar en una situación como esa para entender como entendió él, de que estaba haciendo las cosas incorrectas. Porque dice la palabra que llega un momento donde él entra en sí. Es decir, como que abre los ojos y reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Tengo un padre que es rico. Tengo un padre que donde sus criados, cualquiera de sus criados está mejor que como yo estoy ahora. Y entonces, una vez que entra en sí, piensa, reacciona y dice, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tratado como uno de tus hijos, pero dame la oportunidad de ser como uno de tus empleados. Y él iba todo el camino pensando esto. Tomó camino de regreso a casa y todo el camino iba armando el discurso, así como nosotros lo hacemos muchas veces. No, cuando llegue le voy a decir esto y esto y esto y esto. Y vamos armando el discurso y vamos preparando todo. En nuestra mente va dando vueltas, no, pero ¿y si me contesta que no? Ah, si me contesta que no, le voy a decir esto. ¿Y qué va a pasar si me dice que sí? Ah, si me dice que sí, entonces voy a hacer esto otro. Y vamos nosotros caminando y caminando y caminando y vamos armando una historia completa en nuestra mente. Y dice que así lo hizo. Y antes de llegar a casa de su padre, la parábola nos dice que el padre lo vio desde lejos y corrió a encontrarlo. Y cuando lo encontró, se encontraron, el padre lo abrazó y el muchacho le empieza a recitar lo que había preparado todo antes, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, pero trátame como uno de tus sirvientes. Y el padre, yo me lo imagino cómo estaba, así como nosotros con nuestros hijos cuando vienen a nosotros, apapachándolo, llenándolo de besos y acariciándole su cabello, su cabeza, todo, y verlo en aquella situación que inmediatamente dijo, traigan vestiduras nuevas, limpias, rápido, o sea, traigan todo, vestiduras, traigan lo mejor para mi hijo, traigan un anillo, cámbienle sus sandalias, o sea, todo, ajuaréenlo. ¿Por qué? Porque este es mi hijo. Y si ustedes leen estos versículos,
Se van a dar cuenta de que el padre jamás le contesta lo que el muchacho le dijo. Nunca le dice, no te preocupes, mijo, o sea, no pasa nada. El padre hizo como que no escuchó aquello. Y cuando manda hacer todo esto, es precisamente para que todo mundo se diera cuenta que ese andrajoso que venía caminando allá, que venía arrastrando los pies, que venía todo derrotado, era su hijo. Y por cuanto era su hijo, no merecía estar en esa condición. Y así es el Señor con nosotros. El Señor no le importa todo lo que tú hayas hecho. No le importa en cuántas cosas te hayas equivocado. No le importa si hace 5 minutos todavía te robaste algo. A Él no le importa nada de esto. A Él lo que le importa es que tú volviste en sí y regresaste. Por eso a la entrada hay un letrero que dice, bienvenido a casa. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que tú te des cuenta de que todas las cosas que has hecho en tu vida no te han servido de nada y que lo único que Él quiere es que tú cruces esa puerta y vengas a buscarlo. Y en ese momento Él te va a revestir, Él te va a cambiar todas tus vestiduras, todas esas vestiduras andrajosas que traíamos, nos las quita y nos viste dignamente como hijos del Rey. Habla de un anillo, ese anillo es autoridad. Autoridad, ¿por qué? Porque cuando somos reconocidos como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre el mundo, porque Él es el Rey del mundo. Entonces, nosotros, al ser sus hijos, somos príncipes y herederos. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que esto significa. A veces, cuando todo esto viene a nuestra vida, porque cuando llegamos a los pies del Señor, esto es exactamente lo que sucede. Dejas de ser la persona que eras y ahora te conviertes en un hijo de Dios, con todos los derechos, privilegios que implica ser hijo del Rey. Pero de repente, cuando tú llegas y te presentas así y recibes de parte del Señor todo ese cuidado, sales de aquí contento, sales renovado y dices, ahora sí quiero que mi vida cambie. Ya no quiero saber más de las drogas, ya no quiero saber más del vicio, ya no quiero saber más de las cosas que me han hecho daño. Quiero que mi vida sea buena y quiero que todo cambie para bien. Y llegas y le platicas a tu amigo o le platicas a tu familia y lo primero que te dicen, ¿estás tú loco? A mí así me pasó. ¿A poco crees que ya porque fuiste a la iglesia ya? O sea, ya. ¿Y todo lo que hiciste? ¿Y todo lo que pasó ya se te olvidó? ¿Y qué hacemos? Nos regresamos nuevamente a la vida que teníamos antes. Porque no podemos creer que hubiera sido tan rápido, tan fácil y tan bueno. No lo podemos creer. Y cuando esto sucede, y no le sucede a pocos, nos sucede a muchos. Fíjate que yo tuve la gran bendición de que cuando yo conocí del Señor, tuve la gran bendición de que la persona que me llevó a los pies de Cristo estuvo a mi lado durante mucho tiempo, llevándome y trayéndome y ministrándome, y para todos lados me llevaba. Y eso me ayudó a que todo lo que me decían en mi casa no entrara nuevamente en mi mente y en mi corazón. Porque ese es el gran problema, o sea que esa semilla que siembra el Señor, dice la Escritura en la parábola del sembrador, que llegan los pájaros y se la roban, se la comen. Pues eso evitó que llegaran los pájaros y se la robaran. Pero entonces, ¿qué fue la diferencia? La diferencia quizás no sea el hecho de que hubiéramos estado hasta el fondo o de que no tuviéramos más salida, sino en que en ese momento tu corazón realmente se abrió al Señor y le permitiste entrar.
Esa es la gran diferencia. Porque a veces también conozco muchas personas que se han convertido sin necesidad de estar en esa situación y han continuado. Pero desgraciadamente no en todo sucede lo mismo. Me vino también a la memoria el pasaje ahí mismo en Lucas 19, en el versículo 5, donde nos habla acerca de Zaqueo. Una persona que era considerada de lo peor. Y el Señor le dice, porque se trepa a un árbol. Si no conoces la historia, búscala. Lucas 19, 5. Y dice que Zaqueo supo que el Señor iba a pasar por ahí y era más o menos así como tu servidor. Dice que era un chaparrito y que no podía verlo porque había mucha gente. Entonces, como no podía verlo, se trepó a un árbol y de arriba del árbol lo estaba viendo pasar, y cuando pasa el Señor entre toda esa multitud, ¿a quién crees que voltea a ver? A Zaqueo. Y le dice, hey tú, ven acá, chaparrito, ven para acá. Así me dijo a mí también, ¿eh? Chaparrito, ven para acá. Baja Zaqueo y le dice, vete y prepara todo porque hoy voy a posar en tu casa. Imagínate tú que Jesús te hablara y te dijera, hoy voy a dormir en tu casa. ¿Qué no harías tú en tu casa? Digo, no la conozco, pero no sé, si quitábamos toda la sala para hacer las reuniones, yo creo que quitaría todos los muebles para arreglarle allí, que él estuviera cómodo y que se sentara donde él quisiera y caminara por donde él quisiera, ¿verdad? Eso haríamos sabiendo que el Rey del Universo va a tu casa a quedarse a dormir. Fíjate nada más, qué tremendo, ¿eh? Y entonces, cuando eso sucede, tú también dices, pero ¿cómo si ese tipo era de lo peor? Era de lo peor que había. ¿Por qué el Señor lo escogió? Por una simple y sencilla razón, mi hermano. Yo se los he dicho muchas veces. Y es algo que tiene que entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús no viene por los buenos. El que viene por los buenos es otro que sale en la televisión. Ese sí dice, síganme los buenos. Pero Jesús viene por todos aquellos que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza, que no teníamos futuro, que no teníamos nada que hacer, ni teníamos manera de poder estar cerca de Él. ¿Sí? No sé si tú has tratado alguna vez de estar cerca del presidente de la República. No te dejan, ¿verdad? Hay una valla de seguridad y el Señor anda por allá, y si acaso lo ves ahí, ay, de lejos. Y ahora imagínate que el Rey del Universo no solamente lo puedas ver de cerca, lo puedas tocar y Él se acerque a ti y te diga, ven, a ti te ando buscando. Oye, pero es que mira que ayer fui a la tienda y me robé un gansito. No importa, mijo, vente, a ti te ando buscando. ¿Verdad? ¿Qué sentirías? Sentirías, wow, o sea, el Rey del Universo me viene a buscar a mí. ¿Qué harías? ¿O qué no harías? El problema está en que de repente decimos, sí lo hago. Y en cuanto sales de aquí, dices, no, mejor no. No voy a poder. No, a Jesús no le va a gustar mi casa, está muy fea. No, Jesús no va a querer estar aquí, mira, el piso es de cemento. Híjole, ni alabanza tienen. No, aquí no va a querer estar, ¿verdad? Eso podríamos pensar, que Él no va a querer estar aquí. ¿Pero qué crees? Ustedes no saben la historia, pero hasta donde a mí me la platicaron, desde que este lugar se construyó, la persona que lo estaba edificando dijo, esto va a ser un templo. Entonces, ¿tú crees que si el Señor ya había escogido este lugar desde que se empezó a afincar, no iba a llegar a ser un templo suyo? Claro que sí. Que la colonia no es de lujo, ¿qué importa? Jesús andaba en las calles de tierra y andaba en el desierto y andaba por todos lados. Jesús nunca fue a meterse a un palacio. Jesús anduvo en las calles con la gente.
Y así es hoy todavía, así es actualmente, porque Jesús no ha cambiado. Nosotros nos hemos llenado la cabeza de ideas religiosas, pero Jesús no ha cambiado. Jesús está siempre buscándonos. Jesús dice, ven, acércate, no tengas miedo, te estoy esperando a ti. A ti que crees que no mereces nada en este mundo, a ti te estoy buscando. A ti te quiero aquí. A ti te quiero hablar. Quiero cambiar tu vida. Quiero cambiar tu familia. Quiero cambiar tu trabajo. Quiero cambiarlo todo. Por eso te estoy buscando a ti. A mí no me interesa que vayamos a las colonias de lujo. No me importa eso. Yo voy donde quiera que haya un corazón dispuesto a escucharme y a recibirme. Y así lo hace el Señor hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra respuesta. ¿Y cómo va a cambiar esa respuesta? Ya te lo dije desde un principio, no va a depender de mí, ni va a depender de ti. De lo único que va a depender es de que tú dispongas tu corazón para que el Espíritu Santo trabaje en él. De eso va a depender, de nada más, porque ni tú ni yo somos aptos por nosotros mismos. Dice la palabra, no es que seamos nosotros suficientes, ni es que seamos nosotros los más aptos para hacer aquello. Hace unos días estaba leyendo una frase, no recuerdo el nombre de quien la escribió, perdón, pero dice, si hay alguien apto para hablar de la gracia de Dios, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador de lo peor. Y si quieres saber y escuchar acerca de la gracia de Dios, pregúntame a mí. Pregúntame a mí lo que hizo en mi vida. Pregúntame quién era yo antes de conocer al Señor. Y entonces te vas a dar cuenta que sí tengo autoridad para hablarte acerca de la gracia de Dios. Porque yo, bueno, para nada. Bien portado, para nada. Religioso, para nada. Pero al Señor le plació y un día me dijo así como a Zaqueo, chaparrito, ven, tengo para ti un plan muy bonito. Si me preguntas si algún día pensé estar yo frente a las personas predicando, te tengo que decir que no. Te tengo que decir que no porque no es cierto. Yo jamás pensé estar aquí. Jamás pensé estar hablando acerca de Dios. Pues yo estaba muy ocupado en el mundo, disfrutando y divirtiéndome, como la mayoría. ¿Sí? Pensando que lo que hacía era lo que valía la pena, porque luego decimos, vida solo hay una, tú vívela. Pues sí, solo hay una. Y vida eterna también solo hay una. Y o la tomas o la dejas. Pero bueno, una vez que el Señor me rescató, como lo hizo contigo, como lo hizo con muchos de los que nos están viendo, y como lo va a hacer con más personas que quizás en este momento no saben ni tienen idea de lo que se tiene que hacer, que dicen, es que va a ser muy difícil, yo no sirvo para esto. Yo te voy a decir que la palabra tiene todas las respuestas. Y en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué necesitas hacer para que Jesús entre en tu vida? Esto que vamos a hacer ahora. Abre tu corazón y repite conmigo en voz alta, Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por llegar a mi vida, gracias por perdonar mis faltas, gracias por olvidar mis agravios, gracias por darme una nueva vida en ti.
Gracias porque ahora puedo saber que me amas, que eres mi Padre y que no te importa lo que yo hice, que te importa lo que yo haré a partir de hoy. Gracias por perdonarme y gracias por darme la oportunidad de recibir salvación y aspirar a la vida eterna en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto que acabas de hacer, si nunca lo habías hecho, las personas que nos ven por internet, quien quiera que lo haya escuchado, si nunca lo habías hecho, esto significa, mi hermano, que tú has recibido al Señor en tu corazón. ¿Es todo? No. Es el primer paso. Después de este paso, si tú quieres caminar, siguen muchos más. Pero esos pasos que vienen van a ser pasos que están respaldados por el Espíritu Santo que ahora está dentro de ti. Y eso te hace que ya no eres una persona cualquiera. Ahora, a partir de este momento, tú eres hijo de Dios. Porque hemos sido adoptados como hijos por el Padre por la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra llave de entrada al reino. ¿Quieres entrar? Adelante. ¿Te quieres quedar en la rayita como muchos se quedan? Pues yo no puedo hacer nada. Pero si tú decides caminar en el Señor, también tienes la oportunidad de conocer más de Él, de acercarte más a Él, y nosotros te podemos ayudar en esto. ¿De qué te vamos a hablar? Nada que no esté escrito aquí. Todo lo que te hablemos tendrá que estar escrito aquí. Y entonces tú sabrás que lo que estás escuchando y lo que estás viendo es la verdad. Y eso es todo. Tú empiezas a caminar y esto es, ahora sí que tiene un efecto parecido al que tenían las drogas cuando las usabas. Cada vez quieres más, cada vez necesitas más y cada vez buscas más. Pero esto, a diferencia de lo que hacían los vicios y las adicciones que te llevaban a la muerte, esto te va a llevar a la vida eterna en Dios. Amén. Bueno, y por cuanto somos sus hijos, también Jesús, dice la palabra que la noche que Él iba a ser entregado, tuvo una reunión con sus discípulos. Y en esa reunión, en ese tiempo se